Sean todos cordialmente bienvenidos. Ya también está con nosotros nuestro consultor de la jornada de hoy. Pero mientras tanto, entonces, vamos a hacer nuestro procedimiento habitual y recordarle a las personas que a lo largo de la sesión, si tienen algunas dudas, inquietudes, por favor, las van dejando en el chat. Al final, digamos, estaremos resolviendo esas dudas e inquietudes de acuerdo a la hoy. Y aprovecho ya que tengo por acá a Carlos Calle, también precisamente pues para que por favor pueda iniciar su cámara para iniciar los saludos respectivos en nuestra sesión de orientaciones técnicas. Carlos está con nosotros aquí conectados. Perfecto, Carlos, ¿cómo está? Ahí estamos, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Carlos Calle, como lo mencionas, líder del Observatorio de Turismo de la Personería Distrital de Medellín. Si quieres, Y pues Carlos, si quieres, dame un segundo, por favor, para justamente hacerte la presentación y ya iniciar, como estamos en la grabación, para iniciar nuestra sesión de hoy. Entonces, muy buenas tardes para todos y cada uno de nuestros asistentes a nuestra nueva sesión de orientaciones técnicas de nuestro ciclo de Escuelas de Gobernantes Líderes que Transforman. En nombre de Colombia Líder y la Fundación Konrad Adenauer y USAID, a través de su proyecto Integra, le damos la bienvenida a un nuevo espacio donde hemos precisamente diseñado desde la coordinación del componente de formación y articulación de Colombia Líder diferentes temas de la agenda pública para abordar con nuestros entes territoriales. Hoy, precisamente en este ciclo de orientaciones técnicas, estaremos abordando la temática de la vivienda turística y planificación territorial. Y esto ha sido también un espacio que hemos construido de manera conjunta, precisamente con unos aliados estratégicos, y precisamente nos acompaña hoy Carlos Calle, quien es líder del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, a quien les doy en este momento la palabra para ese mensaje y sobre todo esta articulación que hoy nos tiene precisamente en este espacio. Carlos, bienvenido. buenas tardes para todos. Bueno, como lo mencionabas, Carlos Calle, de la Personería Distrital de Medellín, del Observatorio de Turismo. Eh, Creo que es la única personería en Colombia que tiene un observatorio de derechos humanos enfocado al tema de turismo. Y pues lo que hemos tratado en la medida de lo posible de hacer es el de entender el comportamiento del turismo, todo en clave de derechos humanos. Y pues parte de lo que tiene que ver con el asunto de la vivienda turística, pues ha generado en la ciudad de Medellín específicamente varias alertas, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de, digamos, de las plataformas de renta, por ejemplo, de vivienda de corta estancia, en lo que tiene que ver con la gentrificación, con el tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y pues que creo ha sido también el esfuerzo de la administración por tratar no solamente de entender este tema, sino de orientarlo a que se mitiguen estas situaciones, pero también pensar a la ciudad en términos de una proyección turística sostenible que permita el crecimiento del turismo responsable y libre de delitos, pero también, digamos, como en ese marco de la defensa de derechos humanos. Así que cuando nos llegó esta invitación, agradecidísimos y animados pues de poder participar. Entonces, gracias a estas entidades por querer que la personería distrital pues pudiese participar en esta convocatoria. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carlos, y con lo manifiesta precisamente desde Colombia Líder estamos prestos a generar todos estos espacios de articulación, y la invitación no solamente es para las personas, sino los delegados territoriales y gobernantes que están con nosotros conectados en esta jornada, es también a que aquellas temáticas de las cuales quieran abordar, quieran que de pronto Colombia Líder genere un espacio, aquí estamos, simplemente es levantar la mano. Hago extensivo también el saludo a nuestra coordinadora de evaluación de formación y articulación, Jessica Contreras, lidera nuestra Escuela de Gobernantes de Colombia Líder, y obviamente urbanístico, derecho urbano, con Colombia 20. Buenas tardes. Disculpe, se está escuchando entrecortado y no
¿Le entiende bien? Gracias. Frey, sí, te escucho entrecortado, pensé que era mi internet, por eso no te había interrumpido, pero sí, si quieres puedes repetir, por favor, qué pena. Sí, no hay no buen audio. Bueno, aquí escuchan mejor. Ya mejoró un poco. Sí, mejoró. No, ¿estamos bien o sigue todavía mejoró un poco? No, ya mejoró, No, ya mejoró. ya mejoró, ya mejoró. Sí, señor, ya mejoró, gracias. Bueno, Gracias, muchas Gloria. gracias a ustedes. Entonces, retomemos entonces este ejercicio para presentarles quién es la persona que estará con nosotros la tarde de hoy. Decía, Samir Eduardo Zabaleta es experto con más de 8 años en temas urbanísticos, inmobiliarios y de ordenamiento territorial, especialista en derecho contractual, derecho urbano de la Universidad del Rosario y con una maestría en derecho del Estado con énfasis en gobierno y desarrollo de las entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente también se desempeña como docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es abogado senior del Departamento Urbanístico Inmobiliario de la firma Pinilla González y Prieto Abogados. Estimado Samir, confirmamos que ya tengas acceso precisamente pues para compartir la sesión de hoy, la pantalla, y mientras que validamos esa información, pues darte nuevamente la bienvenida por acompañarnos en un nuevo ciclo de orientaciones técnicas y hacerle extensiva también la invitación. Yo hago mi cuña aquí en el marco de este ejercicio a los entes territoriales que están conectados, si hay algunos delegados territoriales o alcaldes, recordarles que Colombia Líder ha lanzado la cuarta versión del premio Construyendo Sueños, Niñez, Adolescencia y Juventud en los planes de desarrollo. La invitación es a que se inscriban y postulen a los entes territoriales en esta evaluación que precisamente busca conocer de primera mano cómo fue la construcción de los planes de desarrollo para la vigencia 2024-2027. Entonces, les recuerdo las reglas de juego. Las personas que tengan alguna duda, inquietud a lo largo de esta sesión, les invitamos a que levanten la mano y posteriormente ir dejando las preguntas en el chat para, de manera conjunta con nuestro consultor invitado la tarde de hoy, resolver las inquietudes al final del espacio. Samir, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Breiner. De antemano, un agradecimiento muy especial y reiterado a Colombia Líder, a su directora ejecutiva, Karen Labrador, a ti, a Jessica, a todo su equipo de trabajo por abrir estos espacios de conocimiento. Indudablemente, el crecimiento de nuestras entidades territoriales está en abrir espacios donde se establezcan iniciativas que garanticen la discusión de estos temas que son de mucha actualidad y que son fundamentales para, como lo mencionaba Carlos, tener actividades económicas sostenibles como lo es la vivienda turística. Voy a compartir pantalla en estos momentos. Me confirman si la están viendo, por favor. Ya. Listo, Samir, si ya vemos ahí la Sí, presentación. señor, Punto, si aparece. se puede. Perfecto. Entonces, muy bien. Hoy, como lo mencionaba Breiner y también como lo mencionaba Carlos, nos corresponde abordar el tema de la vivienda turística, pero alineada y con una relación directa a la planificación territorial. Y uno de los mensajes iniciales, porque digamos que este tema se ha convertido en algo recurrente, sobre todo en lo que tiene que ver con las actividades económicas de turismo que se han prestado para la tendencia a ejecutar conductas delictivas por parte de, de, de los propietarios de unidades inmobiliarias o tal vez de personas que operan esta actividad económica con fines distintos a los que fueron planteados desde su origen. Entonces, un punto de partida en este tema debe ser que la vivienda turística es un modelo económico. Y es un modelo económico que si bien que primero no es nuevo, y no es nuevo ni en Colombia y no es nuevo en el mundo, pero en Colombia tiene una regulación muy antigua, desde el año 2009 aproximadamente, pero se plantea como un modelo económico porque la vivienda turística no es otra cosa distinta a una modalidad de explotación de una unidad inmobiliaria. Y esa forma o esa actividad económica a través de la cual
se ha explotado o se explota una unidad inmobiliaria ya ha estado regulado previamente. Lo veremos más adelante, donde existen unas normas que establecen en qué consiste esta prestación de este servicio, porque finalmente es un servicio, cuáles son las condiciones de tiempo, cuáles son los instrumentos jurídicos y los negocios jurídicos a través de los cuales se vinculan las personas que fungen como usuarios y quienes habilitan sus unidades inmobiliarias para prestarlo. Y hay algo que quizás no se ha tenido en cuenta desde su concepción y por lo menos en estos últimos años, y es lo que uno quisiera o el deber ser de lo que ha debido pasar en nuestras entidades. Y es que la vivienda turística tiene una dependencia directa de la planificación territorial. Lo que ha venido pasando a lo largo de los años es que esta actividad económica ha venido evolucionando con el advenimiento de la implementación de todas estas medidas y estos herramientas electrónicas que habilitan la prestación de servicios a través de estos medios sin llevar a cabo una actividad de la mano con la planificación territorial. Pero para entender esto, como bien lo mencionaba Carlos, es fundamental saber en qué se relaciona la vivienda turística respecto de la planificación territorial. En todos los espacios, en todos los conversatorios, hay tres planteamientos generales que siempre se dicen y es, venga, usted si va a tener una copropiedad o un proyecto inmobiliario o una unidad inmobiliaria en la que usted vaya a prestar este servicio, usted principalmente, y esto se repite de forma retórica y es, revise si en su reglamento de propiedad horizontal está contemplada esta habilitación expresa, pero también verifique si esa prestación de ese servicio está contemplada dentro de los usos del suelo que contemple el instrumento de planificación territorial y además de eso también verifique si esa prestación de ese servicio está habilitado o por lo menos quien lo presta ha llevado a cabo su registro dentro del Registro Nacional de Turismo. Digamos que eso es lo que recurrentemente se manifiesta. Pero como el objetivo de hoy es entender por qué es tan importante y cómo debería ser la vivienda turística como actividad económica aparejada o que se encuentre desarrollada eficientemente desde la planificación territorial, abordemos este primer concepto de planificación territorial para aterrizar en las buenas prácticas que se determinan para tener una vivienda turística sostenible y que garantice, por supuesto, la protección de quienes la utilizan en buena medida. Entonces, ¿qué es la planificación territorial? Entonces, en este sentido hay que tener en cuenta tres premisas claves. La primera de ellas es que la planificación territorial es una función pública. Es una función pública que está contemplada o que se encuentra a cargo de las entidades territoriales que que tiene como objetivo un aspecto fundamental y es orientar el desarrollo del territorio. Orientarlo con unos fines muy específicos, orientarlos con fines específicos tales como garantizar la calidad de vida de los habitantes del territorio, fines tan específicos como incrementarlos, y esto es una lista meramente indicativa, como incrementar los índices de espacio público en su territorio, pero también dentro de esa función pública del urbanismo se establecen actividades claves como cuál es la modalidad y cuáles son esas condiciones de tiempo, modo y lugar en la que se va a llevar a cabo el uso del suelo o la explotación de los distintos sectores de la ciudad. Y precisamente esa función pública se materializa, ¿cómo? Se materializa a través de unas decisiones a cargo de la entidad territorial. Y uno de los puntos fundamentales de esto es que esas directrices para orientar el desarrollo físico del territorio, puntualmente del suelo, es fundamentalmente un complemento de la planificación económica y social. Entonces vean ustedes cómo desde el punto de vista del territorio se complementa lo que se denominan en los planes también de desarrollo, todo lo que hace referencia a los niveles de competitividad de las entidades territoriales. Entonces cuando las entidades territoriales plantean sus objetivos económicos y sociales en estos planes de desarrollo, tienen un complemento y ese complemento debe encontrarse ajustado a lo que se establece desde el punto de vista de territorio. Entonces, la planificación territorial no es otra cosa que la manera en la que se establecen decisiones de importancia de carácter general para orientar el desarrollo físico del suelo, por supuesto, complementando la planificación económica y social. Estas tres premisas fundamentales no son nuevas tampoco. Esto se establece desde nuestra Ley de Desarrollo Territorial, nuestra Ley 388 de 1997, en donde ya se avisoraba lo que venía pasando, porque
como lo manifestaba ahorita, uno de los puntos que ha venido pasando y es que las actividades económicas corren por un lado y la planificación del territorio va por otro. Entonces, eso es lo que se entiende por planificación territorial. Ahora bien, ¿quién es el encargado de planificar territorialmente, de llevar a cabo la planificación territorial? ¿O quién es el encargado de desarrollar esta labor tan importante para cada uno de los territorios? Entonces, en esto también se dice, vea, en el tema de la vivienda turística existen unas normas nacionales que regulan esta actividad económica y esas actividades y esas regulaciones nacionales deben estar o deben interpretarse de forma sistemática con lo que establece cada una de esas entidades territoriales. Y esto no es una consagración premeditada ni deliberada. Esto hace parte de una consagración constitucional. Esto hace parte de una previsión expresa de nuestra Carta Política, donde se establece de forma muy puntual en nuestro artículo 287 que son las entidades territoriales quienes tienen la capacidad de gestionar sus intereses y que esa capacidad de gestionar sus intereses se puede desarrollar de forma autónoma. Por supuesto, esta autonomía no significa que deben contrariar la ley o tomar decisiones que vayan en contravía de nuestro sistema jurídico. Pero aquí sí parte algo muy importante. El ejemplo clásico es lo que sucede en Medellín, como lo mencionaba Carlos. En Medellín tenemos un instrumento de planificación que es el Acuerdo 048, por medio del cual se revisa nuestro plan de ordenamiento territorial, pero también establece un decreto reglamentario que regulan estos aspectos. ¿Y esto cómo lo hizo la entidad territorial? Pues a través de esta autonomía constitucional. Por supuesto, estas entidades territoriales, dentro de esa autonomía y dentro de esa gestión de sus intereses, tiene dos aspectos fundamentales, entre otras, por supuesto, entre otras competencias, pero para el efecto que nos concierne, tiene dos puntos muy importantes. El primero, además de ordenar su territorio, es el primero, además de ordenar el territorio, el segundo más bien es reglamentar los usos del suelo. ¿Y cómo se lleva a cabo la reglamentación de los usos del suelo? Pues a través de la adopción o revisión y todo lo que contempla el plan de ordenamiento territorial o plan básico o esquema según la entidad territorial en la que nos encontremos. Lo cierto es que esto se toma a través de las decisiones administrativas que les mencionaba y esa planificación del territorio hace parte de una consagración constitucional. Entonces aquí un mensaje muy importante. El mensaje muy importante es que las entidades territoriales realizan este ejercicio por virtud de una habilitación constitucional. ¿Esto qué implica? Esto implica que esta habilitación constitucional le permite a la entidad territorial, por estar cerca a la realidad de su territorio, por conocer cómo es su realidad física, por conocer cómo es su realidad técnica, social y económica, establecer ciertos criterios para ordenar su suelo, para ordenar su territorio. Entonces, es natural que se diga cuáles son las fases de esta planificación territorial, porque la planificación territorial, aunque suene redundante, tiene que transitar por unas fases para que cumplan los objetivos que se plantean. Es decir, cuando una administración, y es una de las reflexiones que siempre se ha planteado y se ha dicho, venga, la planificación territorial tiene un componente directo de carácter técnico. No puede estar ni puede depender de aspectos tales como la política. ¿Por qué? Porque existen criterios técnicos que determinan cómo se debe orientar el territorio. Entonces, en esos criterios técnicos, dentro de la planificación territorial, establece nuestro decreto 1232 de 2020, establece que debe transitar por 4 fases. Y ustedes van a decir allá, venga, pero fase de diagnóstico, fase de formulación, fase de implementación, pues nuestra entidad territorial ya tenemos un instrumento de planificación adoptado. Tal vez en el mediano plazo en el mediano plazo no va a ser posible revisar nuestro instrumento de planificación. Tal vez nuestra opción sí es emitir ciertas circulares o emitir comunicaciones complementarias sobre lo que hoy existe y un poco realizar buenas prácticas para aplicar esas disposiciones que establece que establece el plan de ordenamiento territorial y todas las normas complementarias de forma correcta.
Pero, como les manifestaba, lo ideal es hablar desde esta primera premisa de la planificación territorial, sobre todo porque cuando se establecen las fases de diagnóstico, de formulación, de implementación o de revisión de los planes de ordenamiento, es fundamental entender cuáles son las distintas dimensiones. Entonces, vean ustedes que hoy dónde nos encontramos para no detenernos en esta fase meramente de las etapas, porque el objetivo y nuestro tema central es el tema de la vivienda turística. ¿Dónde nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos en una fase de implementación y con el decreto 048 con el decreto 048 que establece la norma específica, y es que esos procesos de revisión de los instrumentos de planificación deben partir fundamentalmente del seguimiento y la evaluación. Deben partir de eso. Pero ese seguimiento y esa evaluación y esas fases de diagnóstico y formulación que son tan importantes, y son tan importantes, ¿por qué son tan importantes? Porque resulta que el diagnóstico en términos prácticos determina cómo está el enfermo, determina cómo está el territorio. Y en esa fase de diagnóstico se determina, por ejemplo, cuáles son las capacidades técnicas de la entidad territorial, cuáles son las capacidades institucionales de la entidad territorial, cuáles son las capacidades financieras. Y en ese diagnóstico, en esa tarea de identificar cómo se encuentra el enfermo, existe algo muy importante que se llaman las dimensiones del territorio. Esas dimensiones del territorio, que ya las veremos más adelante, datan y establecen, detallan de forma muy expresa cómo se encuentran ciertos aspectos, entre esos las actividades económicas. Entre esos, ¿en qué sectores se llevan a cabo esas actividades económicas? Entre esos, ¿cuáles son los usos principales en cierto sector? Entre esos, ¿dónde se encuentra el déficit de vivienda? ¿Dónde se encuentra el déficit de ciertas áreas de actividad, por ejemplo, de prestación de servicios, en nuestro caso, de aspectos turísticos u otros aspectos? Pero entonces, si uno quisiera determinar por qué es tan importante esa fase de diagnóstico en la planificación territorial, es porque detallan las distintas dimensiones. Entonces, sin detallar de forma concreta estas fases, porque lo que quiero mostrarles más adelante es el concepto de las dimensiones. Como ya tenemos en un 90% de las entidades territoriales instrumentos de planificación ya adoptados, que también en la mayoría de los casos han transitado la vigencia de sus contenidos de largo y mediano plazo, y que posteriormente pasarán a la labor de revisión, estas dimensiones del territorio cobran gran importancia. En el caso de Medellín, donde tenemos un instrumento adoptado, vamos a partir de un deber ser, y es cómo eventualmente esta planificación territorial debió haber contemplado algunas dimensiones que seguramente, y las circunstancias actuales lo detallan, no fueron contempladas. Entonces, tenemos 5 dimensiones principales del territorio: la ambiental, la económica, la sociocultural, la funcional y la dimensión institucional. Transitemos rápidamente por la primera. Entonces, en esta dimensión ambiental del territorio se detallan aspectos muy importantes. Por ejemplo, la caracterización geográfica. ¿Cuál es la característica principal de la geografía de nuestro territorio? Se detallan aspectos tales como cómo está conformado el sistema abiótico de la entidad territorial. Ustedes dirán, esto no tiene nada que ver con la vivienda turística. Lo tiene todo que ver, porque si resulta que no se contempla una dimensión del territorio y no se contempla la dimensión ambiental, y yo no identifico de manera precisa dónde se encuentra un área de conservación y protección ambiental, y tampoco identifico dónde es fundamental que se adopte un plan de manejo y los demás instrumentos por parte de la autoridad ambiental competente, puede que yo habilite un área de actividad de un uso del suelo que va en contravía de la vocación del mismo. Entonces, también puedo identificar en esta dimensión ambiental cuál es la aptitud potencial del suelo, identificar cuáles son esas áreas donde puede haber un potencial o una degradación ambiental importante, donde puede haber un conflicto
donde puede haber un conflicto importante del suelo y por lo menos también, por lo menos si no no es menos importante, en dónde están los componentes que se deben hablar respecto de la gestión del riesgo. Entonces, estos aspectos son muy importantes porque lo que ayudan es a priorizar las amenazas en ese uso del suelo respecto de la explotación que se va a hacer del mismo. Importante también la dimensión económica. Y vamos acercándonos más a nuestro concepto principal y a lo que nos convoca el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la dimensión económica del territorio se determinan aspectos tan importantes como la estructura predial. Y en esa estructura predial se identifica puntualmente cuáles son los tamaños de los predios. Entonces, si en esa planificación del territorio uno identificara cuáles son los tamaños de los predios en los que eventualmente se pueden llevar a cabo proyectos inmobiliarios, ya sea de carácter turístico o de carácter residencial en sentido estricto, de carácter industrial o de carácter institucional o de otros aspectos, yo puedo orientar de forma correcta. Y además de esto, esa identificación predial es muy importante porque de forma simultánea en esa dimensión se deben contemplar también cuáles son las actividades económicas que se desarrollan por sectores. ¿Cuál es la actividad y el sector primario de la economía en dicho sector de la ciudad? ¿Cuál es el sector primario de la economía en tal sector de la ciudad y cuál es el sector terciario? También se analizan en estos aspectos tales como cuáles son las potencialidades, cuáles son las restricciones de desarrollo económico, porque si uno estableciera, por ejemplo, en la dimensión del territorio que existe un conflicto principal del suelo respecto del cual no se puede llevar cierta actividad económica o que se puede llevar a cabo bajo ciertas condiciones, esa dimensión del territorio nos va a arrojar un parámetro de lo que se va a materializar posteriormente en una norma urbanística específicamente. Aspectos tales también como el empleo que se genera en cada uno de estos sectores, en cada una de las zonas de la ciudad. Entonces, esta dimensión es importantísima porque nos permite detallar en dónde existe déficit de empleo, por ejemplo, en dónde es importante promover un desarrollo, un proyecto inmobiliario en el que además de un uso residencial se van a llevar a cabo, se van a ejecutar más bien usos complementarios que se van a promover empleos generados por estos distintos sectores. Recuerden ustedes que estos aspectos se llevan a cabo en un contexto no solamente de la entidad territorial, sino en todos los entornos circundantes. Entonces, si la economía municipal tiene unos sectores muy importantes en donde esta dimensión económica arroja que existen unas actividades económicas, ejemplo, no existen hoteles, o ejemplo, no se presta la actividad de servicios turísticos, pues habría que evaluar efectivamente cuáles serían los resultados de incorporar una actividad en este sentido. También es importante la dimensión sociocultural del territorio. ¿Y por qué es importante? Porque no es lo mismo que se habilite un, un servicio y ahorita vamos a hacer esas precisiones respecto del uso del suelo, de qué se permite según el POT, si la vivienda turística se encuentra circunscrita en la sombrilla del uso residencial o tal vez en el uso de comercio, pero digamos aquí vamos adentrándonos de forma general en el tema. Pero digamos si en la dimensión sociocultural es muy importante. ¿Por qué? Porque nos detalla aspectos básicos y específicos de la población. Ejemplo. Existen sectores de carácter consolidado donde la población mayoritariamente es una población adulta. Entonces, seguramente en esa población adulta no va a ser tan chévere, no va a ser tan afortunado que se lleven a cabo y se potencien actividades y se presten servicios turísticos en donde se van a alterar la armonía frecuentemente, donde los niveles de tranquilidad no van a ser los mismos y donde la dinámica demográfica arroja que ese sector de la ciudad no es susceptible o no es compatible con un uso
residencial en donde se habilite, por supuesto, la vivienda turística o donde se habilite el uso de comercio, en donde se prestan pues todos estos servicios turísticos. Entonces, en esa dimensión sociocultural, por ejemplo, se pueden detallar si existen, según la distribución del territorio, grupos étnicos. Eso es un ejemplo muy importante. Se pueden detallar también cómo en esa porción del territorio, en ese sector, en esa área, existe, por ejemplo, cómo está la cobertura de servicios básicos, cómo están las coberturas en términos de educación, cómo está la cobertura en términos de bienestar social, cómo está la cobertura en términos de recreación y deporte, cómo está la cobertura en términos de ofrecer servicios de carácter turístico, y siempre se parte de que el modelo económico sirve no solamente para quien se lucra de él de forma directa, sino también todo lo que trae eso como una bola de nieve para la entidad territorial. Viene algo y viene un concepto muy importante que es la dimensión funcional. Y esa dimensión funcional detalla aspectos tan importantes como la ocupación actual del territorio. Entonces, Carlos mencionaba algo. En Medellín está sucediendo algo y es la denominada gentrificación generada. Y eso implica que ha tenido un efecto muy importante y es, por lo menos en términos de vivienda, las unidades y la vivienda en Medellín en los últimos años se ha acrecentado sustancialmente. Y se ha acrecentado sustancialmente porque la demanda de vivienda también ha incrementado. En tal sentido, esa demanda de vivienda, quien funge como comprador o quien pretende invertir en un proyecto de vivienda no solamente lo hace para utilizarlo como habitación permanente o para desarrollar su vida de forma permanente en su inmueble, sino también para extraer un lucro de él. Por ejemplo, compro un inmueble en Laureles o compro un inmueble en El Poblado, cuyo objetivo principal no va a ser solamente que yo viva, sino que también pueda sacar un lucro adicional y es prestar mis servicios de vivienda turística. Entonces, esa ocupación actual me permite a mí, por ejemplo, en términos, y no solamente en el caso de Medellín, permite, por ejemplo, en una planificación territorial importante, determinar cuáles son, por ejemplo, los aspectos de densidad, porque seguramente en Medellín y en otras entidades territoriales los elementos de densidad habitacional no son los mismos en todas las partes del territorio. Entonces es muy importante esta dimensión funcional porque arroja aspectos tales como la ocupación actual. Y esa ocupación actual determina aspectos claves como en dónde se encuentran esos suelos que pueden ser destinados a vivienda puntualmente, también de suelos que se encuentren destinados, por ejemplo, a viviendas campestres. También se puede determinar a través de esta dimensión funcional cuál es su relación con o la interdependencia con municipios vecinos, que en el caso de Medellín es algo evidente con todos los municipios que se encuentran en su entorno circundante. Y tiene un aspecto fundamental esta dimensión funcional, y es que determina cuáles son esos sectores donde se presentan asentamientos humanos de carácter irregular. Y en esa dimensión funcional, vean ustedes que hay un componente específico que siempre se detalla en las fases de planificación del territorio, que es el de vivienda. Y en esa dimensión funcional del territorio, puntualmente en el componente de vivienda, se determina cuál es el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. Es decir, cómo estamos en términos de cantidad, cuántas viviendas se requieren para contrarrestar ese déficit, pero también cuáles son las condiciones de las que existen. Entonces, eso es muy importante porque también hace parte de lo que mencionaba Carlos como gentrificación, y es que en esos sectores de la ciudad donde no se puede recibir más gente, donde existe un nivel muy mínimo de proyección de ejecutar actuaciones de urbanización o más bien de construcción, pues resulta que no va a ser tan afortunado
como lo mencionaba anteriormente, llevar a cabo un proyecto donde se va a incrementar gradualmente producto de una actividad económica. Vean ustedes también que en estos términos de la dimensión funcional se hablan de aspectos muy importantes como cómo están los índices de servicios públicos de acueducto, de alcantarillado, energía eléctrica, gas, aseo. Esto no es menor, porque no es lo mismo que una vocación del suelo y un sector de la ciudad en la que se ha habilitado cierta densidad, se han habilitado ciertas disponibilidades de prestación de servicios públicos y se incremente producto de una actividad económica que aunque es ocasional, hoy lo que nos muestra la realidad es que independientemente que los usuarios sean distintos y que no transiten en su actividad turística por fuera de los 30 días que establece la norma nacional, sí es de carácter permanente. Entonces, esos destinatarios iniciales, y pongo un ejemplo muy práctico sin adentrarnos en temas técnicos, pero es para hacerme entender, y es que si en un sector de la ciudad la densidad que se determinó en un momento son, por ejemplo, no sé, tres habitantes por vivienda, porque eso sucede en el caso de Medellín, em, no va a ser tan afortunado y no va a generar un buen efecto que esos tres se incremente por virtud de una actividad económica, ya no sean 3, sino 10 personas. Entonces, esa dimensión funcional es muy importante. También es muy importante, también es muy importante el tema relacionado con el tratamiento que se le da a esas disposiciones relacionadas con los servicios de comunicaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la prestación de servicio de vivienda turística utiliza de forma principal medios electrónicos, en donde efectivamente si existe un sector de la ciudad que no es el caso de las principales ciudades del país, pero en otros territorios sí sucede, donde no llegan algunos servicios de telecomunicación por no existir las redes, entonces esa dimensión funcional arroja esos detalles. También arroja algo muy importante y es todo lo relacionado con espacio público, infraestructura de transporte. En temas de infraestructura de transporte, se puede tener en cuenta lo siguiente: ¿cómo se llega a un cierto sector de la ciudad? ¿Es más fácil para un turista llegar a un sector que está cerca al aeropuerto? Es un ejemplo. O tal vez si yo transito tengo que cruzar toda la ciudad de Medellín para llegar a Itagüí. Entonces es muy importante en esa dimensión funcional determinar y tener claro cuál es la infraestructura de transporte existente. También hay otro componente muy importante y es en esta dimensión y es cómo estamos de equipamientos. Porque generalmente, y lo que nos demuestra la experiencia es que quien se convierte, quien funge como usuario de una actividad, de una prestación de vivienda turística, no permanece en el inmueble que es objeto del contrato de hospedaje, sino que transita a todo lo que se encuentra en el entorno. Entonces, es muy importante saber si existen aspectos tales como servicios relacionados al uso principal, al uso residencial, o tiene que trasladarse a otra parte de la ciudad. Ejemplo también, si existen en esta dimensión funcional aspectos relacionados con servicios de la administración pública o servicios financieros o servicios de abastecimiento. Entonces, esta dimensión funcional lo que permite es que se identifique cómo está el territorio en estos aspectos. Y no es menos importante la dimensión institucional, porque esta dimensión institucional lo que establece es la capacidad de la entidad territorial para responder a ciertos aspectos que garanticen la correcta implementación de las disposiciones que se establecen en el POT. Entonces, existe ejemplo, como sucede en este caso, alguna subdirección específica que detalle los aspectos de turismo. Todos los funcionarios que laboran en esos aspectos tienen la capacidad para responder a la demanda creciente que está sucediendo en nuestras ciudades principales. Ejemplo, se establece de forma concreta cuáles son los mecanismos para que en caso que un usuario o se vean afectados, respondan todas las entidades para preservar el bienestar general.
Entonces, estas dimensiones se tienen que ver de forma integral. Mencionaba que esto hace parte del deber ser. Esto hace parte del deber ser de lo que implicaría tener una correcta planificación territorial para una actividad económica específica que responda a lo que se quiere para la entidad del municipio, porque el objetivo principal, por supuesto, de lo que sucede hoy no es contrarrestar, ni mitigar, ni limitar actividades económicas que generan empleo, que generan crecimiento, que se generan desarrollo económico social, que em, generan capacidad de inversión, porque detrás de esta actividad económica existen muchos aspectos, porque no solamente quienes son los propietarios a nivel nacional tienen la vocación de comprar o participar en proyectos de vivienda, sino que también hay un flujo importante de inversionistas que ven ciudades importantes como Medellín como un foco en el cual encuentran una oportunidad de negocio. Entonces, estas visiones integrales, porque vean ustedes que los instrumentos de planificación tienen los componentes de mediano, largo, de largo, mediano y corto plazo. Entonces, lo ideal habría sido, por supuesto, que se avisoraban estas actividades económicas que ya se habían que ya se venían presentando en el país y que estuvieran contemplados y regulados en la actualidad. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Y una vez se lleva a cabo la planificación territorial, en ese momento es donde esas dimensiones del territorio se ven materializadas en la norma urbanística. Y en la norma urbanística recuerden las tres premisas que les mencionaba y es, venga, cuando uno le hablan de vivienda turística, usted lo que no solamente revisa inicialmente ese reglamento de propiedad horizontal donde verifica si hay esa habilitación expresa en la destinación de las unidades privadas que conforman la copropiedad, sino que usted también verifica aspectos tan importantes como el uso del suelo, aspectos tan importantes como en qué condiciones se aprobó la licencia de construcción o cómo se aprobaron los planos de propiedad horizontal que materializan estos componentes. Entonces, entonces, entonces vean ustedes que esas dimensiones del territorio se vienen a materializar de forma muy concreta en la norma urbanística. Y ahí es donde uno debe identificar, porque sobre esto existen muchos mitos. Y uno de los mitos que uno escucha es ahorita con todo lo que sucedió desafortunadamente en la ciudad de Medellín es, uy, van a prohibir de forma irrestricta la habilitación, van a prohibir de forma irrestricta la habilitación de la prestación de servicios de vivienda turística. Eso fue lo que se planteó a nivel nacional y en los medios y con un poco faltos de reserva en ese sentido. Pero es posible hacerlo desde el punto de vista del ordenamiento territorial, desde el ordenamiento jurídico urbanístico. Es posible hacerlo cuando en Colombia tenemos una garantía constitucional a la propiedad privada que le permita al titular de un predio ejercer tres facultades muy importantes, que es el uso, goce y la libre disposición. ¿Es posible hacer eso? Porque finalmente un predio que uno adquiere o una copropiedad o un edificio o como bien se llame, tiene unos titulares que tienen estas tres facultades que les acabo de mencionar. Tienen la facultad de disponer libremente sin contrariar normas de orden público. Y una de esas facultades es precisamente el sometimiento de unos inmuebles al régimen especial de propiedad horizontal, que no es otra cosa que un negocio jurídico, una manifestación de voluntad del titular del predio. Y es una manifestación de voluntad de quien compra un apartamento en una copropiedad. Entonces, en ese sentido, si uno quisiera retrocederse un poquito, uno diría, venga, ¿cómo debió ser esa planificación territorial? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta no solamente las dimensiones que nos menciona este sujeto, sino cuáles son ese tipo de normas urbanísticas y por qué yo no las puedo modificar simplemente porque sucedan estos tipos de hechos tan desafortunados? Y en este sentido, es muy importante tener presente que los planes de ordenamiento territorial, entiéndase PBOTs y EOTs, tienen unas
normas urbanísticas. Unas normas urbanísticas que determinan, como lo mencionábamos anteriormente, condiciones a través de las cuales se orienta el desarrollo del territorio. Y son normas que se expiden a través de un procedimiento que transita por las etapas que también mencionábamos de forma indicativa, pero lo que queremos detallar acá es cuáles son ese tipo de normas urbanísticas, por qué son tan importantes, qué establecen. Entonces, según nuestra ley 388, que es la ley de desarrollo territorial, se establecen cierto tipo de normas urbanísticas. Ustedes preguntarán, ¿por qué hablamos de esto? Porque en las discusiones en las entidades territoriales es muy regular que se consulte, venga, ¿por qué no cambian el PODI? ¿Por qué no prohíben que en los usos residenciales se presente o se preste la vivienda turística? ¿Por qué no lo prohíben de forma categórica? ¿O por qué el alcalde no toma una decisión de tajo que impida este ejercicio? Entonces, lo primero que uno debe decir acá es que el POD, que es la herramienta, la carta de instrucciones que orienta el uso, el aprovechamiento y la explotación del suelo, es un acto administrativo de carácter general, que solamente puede salir del ordenamiento jurídico a través de una acción de nulidad que se eleve ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto implica que si un instrumento de planificación habilita de forma expresa o no prohíbe de forma expresa la vivienda turística, que en estos casos hay una discusión académica en los distintos abogados porque sucede a nivel nacional. A nivel nacional se presenta una circunstancia particular y es que la vivienda turística, en mi concepto, no es un uso del suelo en sentido estricto. No lo es. Pero ustedes van a decir, venga, pero si es que en Cartagena, el POT de Cartagena sí establece la vivienda turística como un uso del suelo. Pero si es que en Santa Marta los servicios o la vivienda turística está circunscrita dentro del uso residencial, entonces allá son un poquito más acertados. O en Bogotá también lo contemplan de esa manera, bajo la sombrilla del uso residencial, pero también contempla servicios turísticos conexos a través de los usos de comercio. En Medellín, la vivienda turística tiene una regulación muy especial porque el acuerdo 048 habla del uso residencial, pero el acuerdo reglamentario 471 no solamente habla del uso residencial, sino que habla de una figura que se denomina inquilinato y también habla de otra figura de forma muy expresa que es la vivienda turística. Lo cierto es que siempre me he mantenido en esto y es la vivienda turística es una modalidad de explotación que se circunscribe en alguno de esos usos del suelo, que están aparejados a un concepto muy importante que vemos ahorita, que son las áreas de actividad. Pero entonces, aquí el mensaje es, estas normas urbanísticas y estructurales no pueden ser modificadas así de sencillo, porque las normas urbanísticas estructurales son aquellas normas o disposiciones en ejercicio de la función pública del urbanismo que establecen los objetivos y las estrategias de largo plazo de un territorio. De largo plazo. Entonces, dentro de estas normas urbanísticas estructurales, no hay nada, dentro de estas normas urbanísticas estructurales están aspectos tan importantes como la delimitación y la clasificación de los usos del suelo. Y estas normas solamente pueden ser eliminadas de nuestro ordenamiento jurídico o a través de esta acción de nulidad o a través de un proceso de revisión del instrumento de planificación. Entonces, en estas normas urbanísticas también se establecen aspectos tan importantes como en dónde están ubicados o cómo, qué tratamientos urbanísticos se le ha asignado a un sector específico de la ciudad. Es decir, en ese sector específico de la ciudad es un tratamiento de desarrollo,
Tenemos unos sectores que no han sido urbanizados, que no están dotados de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, que no están dotados de infraestructuras viales, que no tienen suficientes soportes urbanos, que no tienen suficiente espacio público. Entonces, al decir una persona, uy, modifiquen el podo, modifique ese uso del suelo e impídalo para que no se lleve a cabo una actividad económica, pues por supuesto es una aberración porque no es así de sencillo. No es así de sencillo. Estas normas urbanísticas, imagínense ustedes, establecen cosas tan importantes como en dónde están las áreas que se reservan para las redes primarias de infraestructura vial. Establecen cosas tan importantes donde cómo está la infraestructura principal de servicios públicos. Establece aspectos tan importantes como cuáles son las unidades de actuación importantes que se deben desarrollar para proyectos estratégicos de la ciudad. Entonces, una vez se ha habilitado el uso del suelo en un sector de la ciudad, pues, perdón lo que voy a decir, no hay mucho que hacer dentro del corto plazo. Y más cuando se presenten las condiciones adicionales que están sucediendo hoy en día. Ahora bien, también existen normas urbanísticas generales. Y en esas normas urbanísticas generales sí existe un aspecto muy importante. Y es que esas normas urbanísticas generales son las que establecen los usos y las intensidades del suelo. Establecen cómo se pueden llevar a cabo los procesos de parcelación, cómo se llevan a cabo los procesos de urbanización. Entiendas urbanización, la autorización que expide la autoridad competente para crear espacios privados, es decir, donde se va a llevar a cabo la construcción del edificio, pero también espacios públicos, es decir, el parquecito que se va a entregar a la entidad territorial. También habilitan estas normas urbanísticas generales los aspectos relacionados con la construcción. ¿Y por qué se toca este aspecto? Porque si desde la norma urbanística se regulan aspectos claves de las normas generales, de pronto un sector de la ciudad, según todas las dimensiones que hemos visto, no va a ser sujeto eh, de una actividad económica en especial. Vean ustedes que estas normas generales, porque también en esto se detallan muchas discusiones técnicas y se dicen, ¿cómo es posible que usted destine un apartamento cuya objetivo principal es que viva una familia para que lleguen extraños permanentemente y lo utilicen de forma incorrecta y determinan aspectos y que lleven a cabo una destinación del inmueble distinta a su vocación inicial? Aquí está. Si un instrumento de planificación lo permite, quien va a ejecutar una actividad tiene toda la habilitación urbanística del caso. ¿Por qué? Porque su instrumento de planificación lo habilita. Entonces, vean ustedes que estas normas que hacen parte de los instrumentos de planificación, estos planes de ordenamiento territorial, no pueden ser variadas de forma deliberada, no pueden ser variadas de forma alineada a una inspiración política, no pueden ser, porque vean ustedes que entre otras cosas, y el objetivo acá no es detallar el procedimiento específico de formulación o de adopción y revisión o modificación de un plan de ordenamiento territorial, porque ese no es el objetivo, pero vean ustedes que en nuestros territorios pasa algo muy puntual y es que cada administración llega con una promesa distinta, pero el ordenamiento de territorio tiene algo y es que tiene un componente principalmente técnico. Claro, claro, tiene aspectos participativos, tiene aspectos sociales, tiene aspectos económicos, pero no pueden ser variados de forma deliberada. Entonces, si hubo una actividad de vivienda turística que se encuentra alineada dentro de las condiciones que se establecen a nivel nacional, es decir, una unidad inmobiliaria que se habilita para prestar servicios de hospedaje dentro de un término no superior a 30 días y se encuentra habilitado dentro del uso de vivienda o el uso residencial en un instrumento de planificación, es completamente posible hacerlo. ¿Que existen mecanismos para limitarlos? Sí existen mecanismos para limitarlos, pero no es de decisiones tan irresponsables y digo irresponsables porque variar un instrumento de planificación no es tan sencillo, no es tan práctico cuando no se necesita. Tan es así que el decreto 1232 dice que
solamente podrá revisarse un instrumento cuando existan o revisarse excepcionalmente cuando existan fundamentos técnicos que así lo ameriten. Entonces, el mensaje práctico ahí es, si en su instrumento de planificación se permite el uso residencial y se presta y las unidades residenciales se destinan a la actividad de vivienda turística desde el punto de vista urbanístico, no se puede evitar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, Brenner. Voy a mirar el chat. Te recomiendo mucho. Sí. No, o sea, mira, hasta el momento no hay preguntas específicas, más que todo sobre el tema de las memorias y enviarlas a los correos. Súper. Súper. Entonces, nos vamos aterrizando en los conceptos claves. ¿Y por qué los conceptos claves? Porque resulta que si uno quisiera desde la planificación territorial ideal saber en dónde se puede prestar a cabo una actividad económica específica, pues hay que identificar un aspecto muy importante que son las áreas de actividad. ¿Cuáles son las áreas de actividad? Las áreas de actividad son todas esas partes del territorio, de los municipios o de los distritos que se delimitan en la cartografía del plan de ordenamiento territorial y en las cuales se establece un régimen de usos específicos. Y ese régimen de usos específicos se determina con base en una estructura urbana según el modelo de ocupación que se quiera implementar en el territorio específico, según lo que se quiera lograr. Entonces, esas áreas de actividad, como lo pueden ver ahí en la lista, pueden ser de carácter residencial, pueden ser de carácter comercial, pueden ser de actividad de servicios, puede ser de carácter institucional, dotacional o mixta. ¿En qué se relaciona esto y por qué es tan importante respecto de la vivienda turística? Porque según el instrumento de planificación, es el debate que se presenta desde el punto de vista urbanístico, es dónde está habilitado ese uso del suelo. Que recuerden que el área de actividad establece el régimen de usos en función de la estructura urbana que tenga el territorio. Entonces, esa área de actividad se relaciona puntualmente con algo muy importante, que son los tipos de uso del suelo. Y ahí es donde, por lo menos, las entidades territoriales, a través de sus distintas subdirecciones, por ejemplo, aquellas que ejercen el control urbano, es decir, que quieren identificar si se está incurriendo en una conducta contraria, por ejemplo, a la integridad urbanística, o si se está, y se está incurriendo en una contraria a la integridad urbanística porque resulta que se está destinando un inmueble a un fin distinto al que se aprobó en la licencia. Entonces, pues yo para eso tengo que identificar cuál es el uso del suelo que se aprobó, cuál es el uso del suelo aprobado en el instrumento de planificación. Entonces, en este sentido, es muy importante determinar, cuando se realice ese análisis, qué tipo de uso tengo. Entonces, para estos efectos, vean ustedes que existe un uso principal, que creo que su nombre lo indica, y significa que es el uso deseable, es el uso que coincide plenamente con la vocación de ese sector de la ciudad. Entonces, ese uso principal en un sector de la ciudad donde el uso principal sea uso residencial, seguramente el uso industrial va a estar o restringido o prohibido. Pero pasa muy recurrentemente que ese uso residencial, porque digamos que el ordenamiento del territorio debe promover la mezcla de usos para que quien reside en un sector de la ciudad no tenga que trasladarse al otro lado de su ciudad para satisfacer ciertos servicios. Entonces, ahí es donde cobra importancia que ese uso principal tenga de la mano o tenga de la mano aprobado un uso compatible o complementario. Entonces, ese uso compatible complementario no es otra cosa que el uso del suelo que no se opone al principal, es decir, permite que se ejecute de forma correcta,
concuerda con la potencialidad del uso principal, protege el suelo, es decir, no lo afecta, y permite que se lleve a cabo todos esos usos de forma conexa. Pero también existe un uso del suelo que es el uso condicionado o restringido. Entonces, escúchese bien, condicionado o restringido, no prohibido, no prohibido. Entonces, ese uso condicionado o restringido es aquel que, a diferencia del compatible, presenta alguna diferencia respecto del principal, presenta algún grado de incompatibilidad, ya sea de carácter urbanístico o una incompatibilidad de carácter ambiental. Entonces, que la única manera que se permite, que se utilice, que se lleve a cabo es bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. Les pongo un ejemplo. Aquí en Bogotá, también sucede en Santa Marta y en Barranquilla, existen usos que se encuentran condicionados y restringidos en las zonas aledañas a los aeropuertos. Entonces, condicionados bajo qué requerimientos. Ejemplo, que existan medidas por parte de los desarrolladores de mitigar el impacto auditivo. Eso es un ejemplo. ¿Qué es un uso incompatible? El uso incompatible no es otro distinto a que si se lleva a cabo en un dicho sector de la ciudad, produce un efecto negativo. Produce un efecto negativo. Ejemplo, establecer un uso de industria en un lugar donde existen ciertas condiciones de carácter ambiental, que si se llevara a cabo ese uso, afecta a todos estos recursos relacionados con el medio ambiente. O que tal vez si se lleva a cabo ese uso industrial o ciertas actividades económicas específicas, se pueden afectar aspectos tan importantes como un sector en donde la mayoría de los inmuebles tienen categoría o hacen parte del patrimonio cultural, ya sea de la entidad territorial o de la nación. Entonces, para identificar efectivamente en una labor de control que se realice de un sector, una unidad, por ejemplo, que se destine a estas actividades, pues es fundamental saber también qué tipo de uso del suelo fue aprobado en dicho sector. Y finalmente, el uso prohibido. Entonces, el uso prohibido, pues creo que además de ser incompatible con el uso principal de una zona, lo que hace es que implica graves riesgos para el territorio desde el punto de vista ecológico y social. Entonces, vean ustedes que vamos aterrizando, veamos las áreas de actividad, terminamos en los tipos de suelo. Y llegamos a nuestra verificación general de cuando uno le preguntan, venga, ¿cómo hago para prestar servicios de vivienda turística? O le preguntan a uno, uy, ahí sí se puede prestar un servicio de vivienda turística. Si lo están haciendo conforme a la norma, ¿cómo se puede hacer? Si se puede limitar. Entonces yo les decía, sí, en el país últimamente se repiten de forma categórica 3 premisas y las repetimos como unos loros. Entonces, en esa verificación general se dice, usted quiere verificar si en ese sector es posible prestar servicios de vivienda turística. Sí, ok. Verifique la licencia urbanística. Verifique esa licencia de construcción para ver qué se aprobó, qué uso principal, qué uso complementario, qué uso compatible. Verifique, ¿se aprobó el uso residencial? Porque si se aprobó el uso residencial, es posible prestar el servicio de vivienda turística. ¿Se aprobó el uso de comercio? Sí, se aprobó el uso de comercio. Ah, bueno, entonces habrá que verificar cómo está regulado el uso de comercio en el instrumento de planificación, porque de golpe ahí no se puede prestar vivienda turística porque el mismo POT lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque el POT establece que la vivienda turística se encuentra circunscrita dentro del uso residencial. Pero además de verificar usted qué se aprobó en la licencia conforme al instrumento de planificación, vaya y haga otra verificación. ¿Cuál verificación? Vaya, verifique si en esa copropiedad
en el reglamento de propiedad horizontal se permite expresamente que las unidades privadas que conforman esa copropiedad pueden ser destinadas a la prestación de este servicio. Porque si no lo permite, no se puede prestar. Y también verifique si la copropiedad llevó a cabo el denominado registro ante el Registro Nacional de Turismo. Y se realizan esas 3 verificaciones. Y entonces aquí es donde uno llega a unas condiciones generales, porque aquí es muy importante tener en cuenta esas condiciones generales. Entonces el decreto 2119, en desarrollo del 2590 del 2009, establece algo muy importante, y es que las viviendas turísticas o la vivienda turística no es otra cosa que una unidad inmobiliaria. Es una unidad inmobiliaria. Es una unidad inmobiliaria que se destina a la prestación de un servicio de hospedaje. Y aquí se hace una claridad que pasa en el caso de Medellín. Y es que esa unidad inmobiliaria, y lo establece de forma muy sabia el instrumento de planificación de Medellín, no es un establecimiento de comercio. No es un establecimiento de comercio. Y eso zanja una diferencia grandísima. Porque en el caso, por ejemplo, de Medellín, no me pueden decir, venga, esa vivienda turística la llevo a cabo en el uso expreso de comercio. No, no es posible. Otra característica principal es una estancia corta inferior a 30 días. La norma dice ocasional, la norma dice que responda a la capacidad del inmueble, y la norma dice en un término inferior a 30 días. Es decir, establece una condición temporal. Y establece otro aspecto muy importante, que es el contrato de hospedaje. ¿Qué es el contrato de hospedaje? El negocio jurídico a través del cual se consolida o se materializa la prestación de ese servicio. ¿Qué es celebrado ante quién? Depende. Depende de cómo esté estructurado. Porque si resulta que yo tengo un proyecto inmobiliario o un desarrollo constructivo en el que el planteamiento fue: en esas unidades residenciales vamos a tener los órganos tradicionales de una propiedad horizontal. Es decir, vamos a tener una asamblea general de propietarios como órgano máximo, pero también vamos a tener un consejo y un administrador que va a fungir como representante legal de la copropiedad. Es posible hacerlo. Y si existe la habilitación expresa, es muy posible también que esos propietarios presten los servicios de vivienda turística de forma concreta, directa e individual. Pero también puede pasar que ese proyecto, ese desarrollo constructivo, además de decir va a tener una vocación eminentemente residencial, pero por la naturaleza de ese desarrollo constructivo vamos a operar la prestación de servicio de vivienda turística a través de un operador. Entiéndase operador como aquella persona natural, jurídica, experta en promover y en practicar esta actividad económica. Entonces puede suceder que en una copropiedad no solamente exista ese órgano de administración que conocemos todos tradicionalmente, sino que se habilite también que sea un operador externo quien preste este servicio. Esto es muy importante, porque les decía al principio que esto no es nuevo, y no es nuevo porque esto que se inventó en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, que fue uno de los orígenes. Allá este negocio jurídico se denomina Short and Rental, y lo que pasaba allá, que recientemente se expidió una normatividad que varió un poco el esquema, es que en una copropiedad podían existir muchos operadores logísticos.
Y esos operadores logísticos podían coincidir con el número de apartamentos. Entonces eso era una locura completa, porque existía a su vez el órgano de copropiedad, los órganos tradicionales de copropiedad, pero también existían los operadores logísticos. Entonces, cuando uno le preguntan con quién se celebra su hospedaje, pues depende. Depende de lo que diga el reglamento, depende cómo se hayan establecido las condiciones con los propietarios de las unidades privadas. Depende que hayan autorizado esos propietarios de unidades privadas, porque recuerden ustedes que esos propietarios de unidades privadas tienen una limitación que es, por supuesto, la propiedad horizontal, que es el reglamento, y es decir, no pueden llevar a cabo actividades que afecten la armonía y que vulneren los derechos de los demás. Pero sí pueden llevar a cabo ciertas actividades económicas. Entonces, aquí viene una conclusión lógica de esto, y es, venga, si usted no quiere que en su copropiedad, si usted no quiere que en su copropiedad se preste el servicio de vivienda turística, sencillo, prohíbalo desde su reglamento de propiedad horizontal. Porque quien compró un apartamento en su copropiedad sabe que la propiedad horizontal es una forma especial de dominio que establece ciertas limitaciones. Y si yo como comprador de vivienda me adhiero a esa forma especial de dominio y en ese reglamento de propiedad horizontal se establece de forma expresa, las unidades privadas que conforman la copropiedad no podrán ser destinadas a prestar servicios de vivienda turística. No es posible hacerlo. No es posible hacerlo. Aun cuando la norma urbanística lo permite. ¿Por qué? Porque se habilitó desde el derecho de propiedad de cada uno de esos copropietarios, del órgano máximo de un régimen de propiedad horizontal, que es tu asamblea, que no es posible hacerlo. Entonces, aquí la pregunta es, la respuesta es, depende con quién se celebre ese contrato. Además, vean ustedes otra cosa, y es que la ley 675 establece algo muy puntual, y es que el reglamento de propiedad horizontal debe ser un fiel reflejo de la licencia urbanística. Un fiel reflejo. Eso significa que yo no puedo variar lo que me aprueban urbanísticamente. Entonces, hay ciudades del país donde esas licencias deben decir licencias de construcción para vivienda e incorporan la expresión también para vivienda turística. Y así otorgan la escritura de reglamento de propiedad horizontal sin ningún tipo de problema. Entonces, en un reglamento de propiedad horizontal no se puede incorporar algo que no fue aprobado urbanísticamente. No es posible hacerlo. Entre otras cosas porque recuerden ustedes que uno de los anexos indispensables, no son optativos, o es obligatorio. Para que se otorgue un reglamento de propiedad horizontal, es que se anexen las licencias urbanísticas y algo que se denomina y algo que es demasiado importante, que es el plano de propiedad horizontal. Entonces, nuestro decreto 1077 trae un artículo, en estos momentos no me acuerdo el artículo, que se denomina otras actuaciones urbanísticas. Y dentro de esas actuaciones, otras actuaciones urbanísticas, está el plano de propiedad horizontal. Y ese plano de propiedad horizontal tiene, contiene la representación gráfica del proyecto de división entre áreas privadas o bienes privados, ejemplo los apartamentos, ejemplo los depósitos, ejemplo los parqueaderos, y las áreas comunes, ejemplo la portería, ejemplo el salón comunal, o salón social, ejemplo la cubierta, ejemplo la piscina, ejemplo esos aspectos. Entonces, ese plano de propiedad horizontal, y por eso es tan importante que eso se vea desde el principio, porque si se va a plantear un proyecto inmobiliario en el que se pretende prestar servicios de vivienda turística, pues los bienes comunes que se van a incorporar en esa copropiedad no serán los mismos o no deberían ser los mismos si se quieren cumplir distintos objetivos económicos que los de una copropiedad en la que no se va a prestar servicio de vivienda turística. Entonces es una doble verificación. Caso de Medellín. Entonces, en el caso de Medellín mencionábamos al principio que estas regulaciones que trae
las entidades territoriales se llevan a cabo en virtud de una autonomía constitucional que está habilitada en los artículos 303 y 311 de nuestra Carta Política, en donde decimos, y en el artículo 287, en donde decimos que las entidades territoriales tienen la facultad de gestionar sus intereses propios y que en esos intereses propios, está el tema de reglamentar el uso del suelo y bueno, todo este aspecto que hemos visto. En Medellín pasó algo muy especial. Y es que se expide el Acuerdo 048 de 2014, pero también se expide un decreto reglamentario. Ese decreto reglamentario contiene disposiciones relacionadas con las actuaciones de urbanización, construcción y parcelación, pero establece normas muy importantes. Establecen normas muy importantes, normas muy importantes que en este caso yo me voy a trasladar y si quieren ustedes en sus casas o donde se encuentren, vamos a leerlas en conjunto para generar un entendimiento práctico de esto. Entonces el artículo 250 del POT de Medellín, dame un segundo. O veámoslo acá mismo. ¿Les parece? Veámoslo acá mismo. Se me deja la página. ¿Cómo hago acá? No puedo ver. En un segundo estoy proyectando el decreto, el 058. Entonces, dejo acá de compartir a ver si puedo jalar esto de acá. A ver. Y listo. Entonces vean ustedes lo que pasa ya lo tengo acá. En el artículo 150 de nuestro POT. Un segundo. Y este es para que identifiquemos desde el instrumento de planificación específico cuál es el panorama jurídico en el que nos encontramos. Entonces vean ustedes que el 250 entonces llegamos acá al régimen de interrelaciones entre áreas y categorías de uso. Entonces miren lo que nos establece nuestro categorías generales de usos. Dice, de acuerdo con las particulares de cada actividad, los usos del suelo se clasifican en las siguientes categorías. Uso residencial, uso comercial, uso de servicios, uso industrial, uso dotacional, espacios públicos existentes y espacios públicos proyectados. Entonces, en nuestro caso nos corresponde verificar en nuestro tema principal, que es el tema de la vivienda turística, ¿no es cierto? Pero también decíamos que, en desarrollo y en reglamentación del POT, el decreto 471 establece algo muy importante. Y establece algo muy importante que vean ustedes cómo se denomina. Dentro del capítulo de servicios de alojamiento y hospedaje, miren lo que dice ustedes, miren lo que dice. Apartamentos turísticos o vivienda turística. Unidad habitacional destinada a brindar facilidades de alojamiento y permanencia de manera ocasional a una o más personas según su capacidad. Que pueda contar con servicios de limpieza y como mínimo con los siguientes recintos: dormitorio, sala, comedor y baño. Entonces, vean ustedes que en el caso de Medellín existe una categoría especial de usos
y puntualmente en el uso residencial establece uso unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, compartida e inquilinato, que hay un error de tipografía. Y el inquilinato establece algo muy importante, y es que dice que esa especie de destinación de unidad inmobiliaria está dentro del uso residencial. Eso es una de las precisiones que establece la norma. Está dentro del uso de residencial. Y también establece que solamente puede ser destinada para ese fin, para habitación permanente, dice el POT de Medellín. Habitación permanente. Adjetivo que está en contra de lo que es la vivienda turística. Porque si ustedes recuerdan, nuestro decreto 2119 y nuestro viejo decreto 2590 habla de un contrato de hospedaje de carácter ocasional que no supere los 30 días. Entonces el POT dice acá, en Medellín, y dice de forma permanente. Hay otros servicios, que es el uso de servicios que lo establece el artículo 250. Y hace referencia a hospedajes de todo tipo, en donde los categoriza según el uso de camas. Y así lo establece el POT. Y el decreto 471 hace un alcance en donde desarrolla la definición que ya vimos. Desarrolla este aspecto. Pero en el servicio de alojamiento y hospedaje, en el artículo 262, establece unas premisas muy importantes. Y establece esas premisas muy importantes donde dice que ni es un establecimiento de comercio. Establece premisas tan importantes como que el servicio de hospedaje se puede prestar a través de una especie dentro del género, porque aquí hay distintos géneros en lo que establece el decreto, el acuerdo 471. Hay distintos. Y dentro de esos hay uno muy puntual que es la vivienda turística. Entonces, si a mí me preguntaran ¿en qué uso del suelo yo puedo prestar mi vivienda turística en Medellín? Yo categóricamente diría dentro del uso residencial. Y eso es muy importante para llevar a cabo la verificación de la que veníamos viendo nosotros, y es cómo se constituyó el RPH, cómo se autorizó la licencia urbanística. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante porque, vean ustedes acá la definición del 471, que es el decreto reglamentario, porque vean cómo dice, unidad habitacional destinada a brindar facilidades de alojamiento y permanencia de manera ocasional a una o dos personas según su capacidad, que puede contar con servicios de limpieza como mínimo. Eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué es importante esto? Porque se trajo a la discusión de, venga, si desde el instrumento de planificación no puedo hacer nada, tal vez desde el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, antes Código de Policía, sí puedo hacer algo. ¿Y por qué puedo hacer algo? Porque yo puedo verificar si el desarrollo constructivo está inmerso en una conducta contraria al régimen de integridad urbanística. Es decir, si se encuentra en una de las conductas del artículo 135, en donde se establece de forma muy puntual si se parceló, si se construyó por fuera de la licencia o según lo preceptuado en la licencia. O si, por el contrario, también incurría en una conducta de carácter policivo en donde destino el inmueble a un objetivo diferente al que se aprobó en la licencia. Y aquí hay algo muy importante que deben tener en cuenta las entidades que ejercen la función de control urbano. Y es que el proceso de carácter policivo no es sancionatorio. No es sancionatorio. Es de carácter preventivo. Entonces, al ser de carácter preventivo, si yo quisiera, perdón la expresión, agarrar una actividad contraria a la integridad urbanística, primero tengo que llevar a cabo unas actuaciones que se encuentran impregnadas y que no pueden ser variadas de una garantía constitucional como lo es el debido proceso.
y que esa identificación y esa acción policiva que lleve a cabo el inspector o el alcalde en algunas entidades territoriales debe ser producto, o cualquier tipo de decisión debe ser producto de un ejercicio interdisciplinario. Ejercicio interdisciplinario en donde yo debo estar, y digo debo porque es el deber ser, porque en la realidad no pasa, pero debe estar capacitado para identificar todo eso que vimos anteriormente, para identificar que establece el plan de ordenamiento territorial, para identificar qué tipo de área de actividad, para identificar qué tipo de uso del suelo, para identificar si es uso del suelo principal, para identificar si es uso del suelo compatible, prohibido, condicionado, para identificar si efectivamente así se aprobó en la licencia, para identificar si con base en la licencia se expidieron de forma o se representaron de forma correcta en los planos de propiedad horizontal lo que establece lo que se materializa en el reglamento de propiedad horizontal y para identificar si en el reglamento de propiedad horizontal se habilitó esa actividad. Entonces es un ejercicio interdisciplinario. Porque si ese ejercicio interdisciplinario no se desarrolla dentro de la garantía constitucional del debido proceso, porque en la práctica ustedes pueden ver que cuando suceden estas cosas, primero inicia con una querella, le envían una comunicación al presunto infractor, lo convocan a que acuda a la audiencia pública del 223 donde va a rendir descargos, entonces le van a decir usted los temas de integridad urbanística no son conciliables y una vez usted rinde descargos se inicia una fase probatoria en la que el inspector con la ayuda de todos los profesionales especializados, identifica si efectivamente usted está en una conducta contraria a la integridad urbanística. Y no nos referimos a las otras conductas del 1801 porque nuestro objetivo era planificación territorial y vivienda turística. Pero entonces en ese ejercicio que se lleva a cabo a través del proceso verbal abreviado que establece la ley 1801, se encuentra impregnado un ejercicio interdisciplinario. Entonces, una vez el funcionario tenga plena certeza que puede transitar mucho tiempo, años quizás, en que efectivamente se vulneró el régimen de integridad urbanística, pues seguramente la situación que se presentó en la copropiedad, que se prestan servicios de vivienda turística, o haya pasado, o se haya agravado, o finalmente ya no se puede hacer nada, como hemos visto en estos días. Entonces, finalmente, unos mensajes de buenas prácticas. Aclaro que por términos del tiempo esto simplemente fueron unas consideraciones generales que permiten zanjar la discusión hacia el futuro, pero si a uno le preguntaran cuáles son esas buenas prácticas que se deben tener por parte de los territorios para habilitar y para ver la vivienda turística como una actividad económica que realmente produzca efectos positivos tanto para quienes lo habilitan su unidad privada como para la entidad territorial, pues lo primero que uno recomienda en esta fase tan importante en la que nos encontramos en el país es que se debe contemplar las dimensiones del territorio en la fase de planificación. Esas dimensiones del territorio no son optativas. Lo que nos ha pasado en el país es que no han sido contempladas de forma expresa. Entonces es muy importante que en esa fase de planificación se tengan en cuenta las dimensiones del territorio. Pero si ya no estamos en una fase en la que ni vamos a formular, ni vamos a revisar nuestro instrumento de planificación, pues es muy importante que en el planteamiento de los proyectos inmobiliarios que ya se hayan habilitado, pues se verifique el acto administrativo de licenciamiento, que se haya expedido pues conforme a la normatividad específica y que esos proyectos guarden correspondencia con la realidad del sector en donde se va a construir el proyecto sometido a vivienda turística. Y finalmente, que es una herramienta de corto plazo. Todos sabemos que en las propiedades horizontales existe un sistema de gobierno y ese sistema de gobierno es el que todos conocemos, Asamblea General de Propietarios, que es su órgano máximo, consejo y administrador. Si efectivamente sabemos que las copropiedades y que el régimen de propiedad horizontal es una modalidad especial del derecho de dominio, en donde cada quien puede tomar unas decisiones en este órgano máximo, donde se pueden tomar decisiones, por ejemplo, como reformar un reglamento de propiedad horizontal en los términos del artículo 46 bajo una mayoría calificada, en donde se reforme ese estatuto y se varíen las disposiciones existentes, por ejemplo, que no se permita la vivienda turística, pues es posible hacerlo. Y es posible hacerlo y la ley C-75 establece unas oportunidades específicas.
unas oportunidades específicas, ejemplo, a través de una asamblea extraordinaria si ya pasó en marzo. Eso desde el punto de vista de la copropiedad y desde el punto de vista de los ciudadanos. Pero desde el punto de vista de las entidades, es muy importante verificar, porque yo leía una comunicación, creo que en marzo, y decían, hombre, cada aproximadamente 1.700 copropiedades en Medellín están prestando ilegítimamente el servicio de vivienda turística. Y dije, ilegítimamente, es decir, analizaron 1.700 reglamentos de propiedad horizontal. Es posible, pero esa es una de las alternativas que se puede plantear. Entonces, Breiner, estas fueron las aproximaciones que hemos desarrollado. Espero haya sido em, muy útil para su ejercicio profesional y para su ejercicio diario en donde se encuentren. Cualquier duda, por favor, estaré presto a absolverla. Y sin ser otro el particular, les agradezco mucho por su tiempo y por permanecer conectados a esta hora en la que ya todos han terminado su jornada laboral. Samir, muchas gracias. Aprovechemos un par de preguntas que han dejado por acá en el chat frente a lo que se ha conversado, lo que has socializado la tarde-noche de hoy. Preguntan sobre el tema de los glamping, sobre el uso del suelo de los glamping frente a este ejercicio. Sí, Eh, si existe algún tipo de restricción eh, específica para el uso de este tipo como de... sí, de ese tipo de acuerdo, de acuerdo. Digamos, em, depende, y depende de la entidad territorial y depende de donde nos encontremos. En el caso de Medellín sí existen este tipo de hospedajes, pero no está categorizado específicamente, no está categorizado específicamente como ejemplo uso de vivienda. Entonces, para esos efectos, habrá que verificar puntualmente las áreas de actividad, el uso del suelo, el sector de la ciudad donde se están llevando a cabo estos aspectos de glamping para identificar si cumple o no con la norma. Ok. Presentación, presentación. Bueno, esto por acá. Estoy viendo Eh, acá, Lorenzo por acá tiene dos preguntas. La primera de ellas, acerca de ordenamiento territorial, ¿cuáles son los parámetros técnicos que determinan correctamente las áreas de expansión urbana y suburbana? sí, Siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos y restricciones urbanísticas y normativas para el desarrollo de proyectos urbanísticos, valga la redundancia, para servicios turísticos bifamiliares en zonas suburbanas? perfecto. Entonces, frente a lo primero, ay, se me fue la pregunta, la primera, ¿cuál fue, Bray? ¿Cuáles son los parámetros técnicos para determinar Ok, correctamente? parámetros técnicos, pues los que les mencionaba en el decreto 1232, que establecen puntualmente las dimensiones del territorio. Entonces, en esas dimensiones, por ejemplo, funcionales, ambientales y, bueno, las que le mencionaba también, ahí se establecen cuáles son esos suelos que tienen potencial de expansión, es decir, que pueden migrar de un uso para generar un aprovechamiento más cercano al suelo urbano. Entonces, dimensiones del territorio, criterios técnicos, que el criterio técnico lo aportará, por supuesto, el documento técnico de soporte, donde después de un estudio muy preciso, se determinará pues que un suelo va a ser parte de expansión urbana. Muy bien. Bueno, aquí Olga, le agradecemos a Olga que siempre hacen preguntas y ella automáticamente también nos comparte aquí algunos comentarios, a Olga Pinzón. Y bueno, esta pregunta, pero creo que está un poco fuera del tono en frente a lo que Andrés pregunta y es, ¿cuáles son las sanciones para quienes realizan estas actividades donde abusan del turista en temas económicos? Desborda, desborda el tema De la socialización de... urbanístico. Exactamente. Sí es muy importante, recuerden ustedes, y algo acá que les mencionaba, y es que la vivienda turística se presenta o se presta a través de un negocio jurídico, a través de un contrato. Y esos contratos tienen unas circunstancias, unos elementos esenciales y unos elementos accidentales. En esos elementos accidentales generalmente se establecen las cláusulas de incumplimiento, las cláusulas penales o algunos aspectos que pueden tener lugar en caso de que se incumplan algunas de las condiciones. Entonces, pues
finalmente la vivienda turística también es una manifestación de la voluntad de quien si adhiere o no. Entonces, si de pronto un operador está cobrando demasiado, pues lo ideal es no adquirir ese servicio. Totalmente. Y Luz Ángela tiene una, más que pregunta, como una duda como para aclarar, que creo de las de que Samir, digamos, básicamente mencionó en su presentación, y es, tiene entendido que la vivienda turística es una vivienda habitada que se destina a algunas habitaciones, de alguna u otra manera, Sí, para el servicio al turista de manera temporal. ¿Es cierto o no necesariamente debe estar habitada? no Simplemente. necesariamente, no necesariamente debe estar habitada, no necesariamente debe estar habitada. Perfecto, entonces las personas que han venido preguntando aquí en el chat, recuerden que en el micrositio de nuestra Escuela de Gobernantes van a estar ancladas las presentaciones en el kit de herramienta, y en el grupo de comunidad, los que no se han ingresado, pues ya les compartimos el link también acá para que por favor accedan a la plataforma. Y adicionalmente a todo esto, en nuestro canal de YouTube pueden ver esta transmisión, esta sesión, una vez quede editada y anclada en esa misma plataforma. Agradecerte, Samir, por acompañarnos una vez más en estos espacios de orientaciones técnicas de nuestro ciclo de orientaciones de la Escuela de Gobernantes Líderes que Inspiran y Transforman. Y recordarles que desde Colombia Líder seguimos comprometidos. Recuerden que los días lunes y jueves, desde las 6 de la tarde, nos estamos reuniendo precisamente para abordar los diferentes temas de la agenda nacional y de orden público para, de manera a veces sencilla, llevarle esas indicaciones. Agradecerle a cada uno de los participantes por habernos acompañado en una nueva sesión, y precisamente invitar nuevamente a los entes territoriales que están conectados con nosotros a que participen en la cuarta convocatoria de nuestro premio Construyendo Sueños, Niñez, Adolescencia y Juventud en los planes de desarrollo. Para todos, una feliz noche.